Los gritos no cesaron porque la víctima quisiera. Cesaron porque se le desgarró el diafragma. Eso es lo que tiene la tortura en la parte inferior del abdomen. No es ruidosa, al menos no durante mucho tiempo. Los pulmones dependen de los músculos que hay debajo y, en cuanto estos se dañan, el cuerpo ya no puede tomar suficiente aire para gritar. Lo que sale en su lugar es una serie de respiraciones ahogadas y entrecortadas. El sonido de una persona ahogándose en su propio dolor. Los hombres que diseñaron estos instrumentos sabían que querían silencio, porque el silencio significaba control. Probablemente hayan visto la tortura en las películas. Cuchillas, fuego, víctimas gritando, retorciéndose en un tormento teatral. Pero la realidad era mucho más fría. Los verdaderos torturadores no querían caos, querían precisión. Querían ver qué pasaba cuando el abdomen humano, suave, cálido y lleno de órganos, no se abría por casualidad, sino a propósito. Déjeme llevarle a ese mundo, un mundo en el que el abdomen no era solo carne, sino el lienzo de la crueldad. 7 dispositivos, cada uno creado con un propósito: abrir el núcleo humano de forma lenta, deliberada y sin piedad. Empezaremos con un dispositivo que parece casi normal, hasta que se ve lo que hace: el cinturón de hierro de la división. En los registros del siglo XV de Bohemia se le denominaba divisor abdominal, pero entre los hombres que lo usaban tenía un nombre más sencillo: el cinturón de hierro. Una banda metálica curvada, de unos 15 centímetros de ancho, con una bisagra en la parte posterior y revestida en el interior con dientes romos. Rodeaba la cintura como una armadura, pero cuando se giraba el tornillo, las dos mitades no se cerraban suavemente, se comprimían. Imagínese estar desnudo, con el centro de su cuerpo rodeado por este círculo de hierro. La primera vuelta del tornillo presionaba el frío metal contra la piel y doblaba ligeramente la carne hacia adentro. La siguiente vuelta aplastaba más profundamente. Los dientes romos mordían la grasa y los músculos hasta llegar a los órganos blandos que había debajo. Los torturadores preferían este método para los traidores porque el cuerpo no moría rápidamente. La presión empujaba la sangre hacia el pecho y la cabeza, haciendo que los diminutos vasos sanguíneos de los ojos estallaran. Las víctimas sangraban por la nariz y los oídos antes de que se les abriera el abdomen. En la cuarta vuelta, el borde de hierro comenzaba a empujar los intestinos hacia arriba y a presionarlos contra las costillas. El dolor se describía como un fuego bajo la piel, no agudo sino consumidor. Los registros del antiguo castillo de Praga relatan que un prisionero aguantó 6 horas antes de que su abdomen finalmente reventara y sus vísceras salieran a borbotones por una grieta en la parte inferior del estómago. Escribieron que permaneció consciente después de 2 oraciones. El dispositivo se lavaba y se reutilizaba a la mañana siguiente. Ahora pasamos a un dispositivo conocido como silla de ganchos. La mayoría de las sillas medievales servían para descansar. Esta servía para destruir. La silla de ganchos era un asiento de hierro que no estaba diseñado para sostener a un hombre, sino para desgarrarlo por dentro. Su base era una rejilla de ganchos cortos que apuntaban hacia arriba. El respaldo también estaba cubierto de ellos, curvados como anzuelos. Cuando la víctima se sentaba, el torturador le sujetaba el torso contra el respaldo. Los ganchos se clavaban inmediatamente en la piel y se anclaban en los tejidos blandos del abdomen y la parte baja de la espalda. Entonces se activaba el mecanismo propiamente dicho. Una manivela situada detrás de la silla que inclinaba lentamente el asiento hacia atrás. La gravedad hacía el resto. El peso de la víctima tiraba de su propia carne hacia abajo, mientras los ganchos la sujetaban. El resultado: la piel no se desgarró simplemente, sino que se abrió como una cremallera. Los ganchos arrancaron largas tiras lineales de músculo y grasa de la pared abdominal, dejando al descubierto la membrana brillante que mantiene los intestinos en su sitio. Testigos en Aviñón describieron cómo vieron los órganos de las víctimas temblar como gelatina cuando el aire los tocó por primera vez. Los diarios de los verdugos
son inquietantemente metódicos. Una página del año 1477 señala: primera incisión en el minuto 14, segunda incisión en el minuto 31, sujeto vivo hasta el minuto. A menudo se detenían antes de la muerte, solo para demostrar su control, para demostrar que podían llevar a un hombre al límite de su cuerpo y luego retirarse. Si aún no se ha suscrito a este canal, le agradecería mucho que lo hiciera ahora. Historia en Silencio le acerca a estos capítulos olvidados y oscuros de la historia. Por favor, deje un comentario y dele al video un me gusta para que más gente pueda conocer estas verdades históricas. Su apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir produciendo contenidos tan bien documentados. Ahora les presentaré el dispositivo que, para el ojo inexperto, parecía un banco de carpintero. Una simple mesa de madera con agujeros a cada lado. Pero su propósito era abrir a un hombre como un artesano. Abre la madera, lentamente, de manera uniforme, un corte tras otro. La víctima era atada en posición vertical, con los tobillos fijados al suelo y las muñecas atadas al marco superior. Se hacía una pequeña incisión debajo de las costillas, no lo suficientemente profunda como para matar, solo lo suficiente como para acceder a lo que había debajo. A continuación, se introducía una barra con ganchos, a menudo llamada gancho intestinal. Con cada giro de la manivela, los intestinos se extraían en largas y brillantes espirales. Se enrollaban alrededor del eje delante de la víctima para que pudiera ver lo que le estaban quitando. El torturador hablaba con el condenado mientras trabajaba, le hacía preguntas, leía oraciones en voz alta, como si se tratara de un ritual solemne de la verdad. La técnica se registró por primera vez en Francia en el siglo XIII, pero se perfeccionó en la Inglaterra de la época Tudor, donde se reservaba para los traidores. En Smithfield, Anthony Babington, un conspirador contra la reina Isabel, fue ahorcado brevemente en el año 1586 y luego bajado vivo, cuando el verdugo le abrió el abdomen y le sacó las entrañas. Supuestamente murmuró una oración. Quemaron sus intestinos ante sus ojos, mientras aún respiraba. No era solo tortura, era un mensaje. Abrir públicamente el estómago de un hombre significaba abrir su alma. Su cuerpo se convirtió en un sermón sobre la lealtad, grabado en la carne. Ahora permítanme hablarles del cuarto dispositivo de nuestra lista, conocido como prensa de cobre. A primera vista, la prensa de cobre no tenía nada de violento. No cortaba, no perforaba ni quemaba. Simplemente se cerraba. 2 placas de cobre curvadas, cada una con la forma del torso humano, se unían como un molde alrededor de arcilla. La víctima yacía entre ellas, boca arriba, mientras el verdugo cerraba los bordes con clavos de hierro. En la parte superior había un pesado tornillo. Con cada giro las placas se hundían, se cerraban con más fuerza y tomaban la forma del cuerpo, hasta que la piel sobresalía entre las costuras. La tortura era un estudio sobre la presión. Los primeros momentos eran casi soportables, una presión asfixiante que dificultaba la respiración. Pero pronto la carne comenzó a desplazarse bajo las costillas. Los órganos se movían bajo la compresión. El hígado se aplastaba, el estómago se retorcía, el diafragma se bloqueaba. La sensación no era un dolor agudo, sino una implosión interna, un calor aplastante que subía desde los intestinos hasta el pecho. Después de 10 vueltas, la piel se volvió violácea y aparecieron pequeñas gotas de sangre en los poros. A las 20, el ombligo se desgarró. Un testigo en Florencia escribió que el abdomen estalló como una fruta madura bajo el sol. Los intestinos no se salieron, sino que se hincharon lentamente hacia afuera, una masa pálida y temblorosa que latía con cada débil latido del corazón. Los manuales inquisitoriales instruían a los torturadores a hacer una pausa para que el aire se espesara con el olor a hierro antes de continuar. Otro cuarto de vuelta empujaba las vísceras completamente hacia afuera. A veces se vertía plomo fundido o arena caliente en la costura superior para acelerar la explosión. El resultado era tanto mecánico como orgánico. Un cuerpo humano convertido en un recipiente a presión. Los supervivientes eran escasos.
Los que vivían lo suficiente como para ser liberados describían sensaciones de ardor durante horas antes de que la piel cediera, seguidas de una sensación de caer hacia adentro para siempre. Siglos más tarde, los médicos teorizaron que las víctimas morían de shock cuando la cavidad abdominal finalmente reventaba y la presión se liberaba tan repentinamente que el flujo sanguíneo colapsaba. La prensa de cobre fue prohibida en Florencia en 1578, pero solo oficialmente. Extraoficialmente, el diseño continuó utilizándose en tribunales menores porque dejaba a la víctima reconocible. A diferencia de la decapitación o el descuartizamiento, el rostro permanecía intacto. La justicia podía mirarte a los ojos mientras destruía tu esencia. Si la prensa de cobre era una cámara de compresión, la mesa giratoria con cuchilla rotatoria era un teatro de precisión. El dispositivo apareció en España a finales del siglo XVI. Un disco plano de madera, aproximadamente del ancho de los brazos de un hombre, giraba sobre un eje. Sobre él colgaba, sujeta a un marco de hierro, una cuchilla en forma de media luna fijada a un brazo pendular. La estructura tenía un aspecto casi científico, algo que se podría encontrar en un taller, no en un calabozo. Los condenados eran atados desnudos a la mesa, con las muñecas y los tobillos sujetos a anillos de hierro en el borde. El abdomen se centraba bajo el arco más bajo de la cuchilla. A una señal del verdugo, la mesa comenzó a girar lentamente, casi con suavidad. El péndulo se balanceó y rozó el abdomen en su movimiento descendente. Al principio solo dibujó una línea plana, una sonrisa roja sobre la piel. Luego, a medida que la manivela aumentaba la velocidad, cada vuelta profundizaba el corte una fracción de centímetro. El movimiento centrífugo hacía que la sangre se esparciera hacia afuera en espirales perfectas. Los observadores describieron cómo el aire se llenaba de una fina niebla roja que se posaba como polvo sobre las antorchas. Las víctimas rara vez gritaban después de la tercera pasada. El shock era demasiado intenso. El ritmo de la cuchilla hipnotizaba al público, un latido metálico constante. Con cada giro, el cuerpo se abría más. Los músculos abdominales se separaban limpiamente y la cavidad debajo comenzaba a brillar. Las notas contemporáneas de Toledo hablan de un dispositivo muy admirable, ya que divide sin desgarrar. El torturador contaba en voz alta 1, 2, 3, como si estuviera realizando una operación. Cuando los intestinos salían a la superficie, se cortaban con unas tijeras y se colocaban sobre el pecho de la víctima, como prueba de la precisión de la máquina. El proceso podía durar más de una hora. Cuando el cuerpo finalmente dejaba de moverse, la mesa seguía girando hasta que la cuchilla completaba una última órbita y seccionaba completamente el centro del cuerpo. La multitud lo llamaba la flor, porque el abdomen se abría como una flor. En décadas posteriores, la mesa giratoria fue prohibida, no por compasión, sino por su coste. El mecanismo requería mantenimiento. Los engranajes se desafilaban. Pero en su época encarnaba un ideal perverso: el dolor administrado con la elegancia de la ingeniería. Ahora llegamos a uno de los dispositivos más repugnantes que se han fabricado en la historia: el barril de las ratas. No había ingenio en el barril de las ratas, solo hambre. Un método tan primitivo que sobrevivió a imperios, desde la República Holandesa hasta la China de la dinastía Qing. El principio era brutalmente eficaz. Se fijaba un tambor hueco o un cubo al abdomen del prisionero. En su interior, 2 o 3 ratas hambrientas. Se colocaba un brasero en la parte superior. A medida que el calor aumentaba, el instinto tomaba el control. Las ratas roían hacia abajo, la única dirección de escape. Los primeros arañazos eran increíblemente ligeros. Las víctimas se retorcían, pero cuanto más se movían, más aire entraba en el fuego. Cuanto más se calentaba el metal. En cuestión de minutos, los animales alcanzaban la carne viva. Sus dientes, desarrollados para roer madera, no encontraban resistencia en el tejido humano. Los testigos presenciales describieron golpes sordos en el interior del barril,
seguidos de chillidos agudos. Las ratas excavaron a través de las capas de piel, a través de las fibras musculares hasta llegar al peritoneo, la membrana que envuelve los órganos. Una vez roto, el dolor era indescriptible. Un cronista de Ámsterdam escribió: «El hombre se retorcía como si su alma intentara escapar por la herida. La muerte no llegaba rápidamente. Las ratas rara vez mataban de inmediato. Excavaban túneles, se retiraban, volvían a roer y creaban múltiples pasadizos a través del abdomen. Después, los médicos que intentaban realizar autopsias encontraban cavidades retorcidas llenas de pelo y jirones de ropa que las criaturas habían arrastrado hasta allí. Psicológicamente, era uno de los peores tormentos jamás concebidos. Las víctimas solían derrumbarse mucho antes de sufrir lesiones graves y confesaban delitos, reales o imaginarios, solo para que les quitaran el barril. Pero los inquisidores rara vez se conformaban con una confesión. Solo consideraban que se había tenido misericordia cuando el abdomen había liberado su vapor, eufemismo que utilizaban para referirse a la ruptura. Se dice que el olor a carne quemada, mezclado con el de pelo quemado, permanecía durante días. Los guardias se negaban a comer en la misma sala. En las cárceles a lo largo del Támesis, las ratas utilizadas se capturaban en las alcantarillas, enfermas, ciegas, medio locas. Las infecciones mataban a la mayoría de los supervivientes en una semana. Nadie registró la invención del barril de ratas porque nadie tuvo que inventarlo. El hambre y la crueldad lo hicieron juntas. Pasemos ahora al último dispositivo, conocido como la cuna del destripamiento. A finales del siglo XVII, los verdugos querían más espectáculo con menos trabajo. La cuna del destripamiento conseguía ambas cosas. Imagínese una cavidad plana tallada en roble, con la forma de una cuna infantil, pero a escala de un hombre. A lo largo de su curva interior había filas de bordes de hierro romos, no lo suficientemente afilados como para cortar limpiamente, pero sí lo suficiente como para desgarrar cuando se frotaban contra ellos. La víctima era colocada boca arriba, con las extremidades estiradas hacia anillos de hierro en ambos extremos. El torturador comenzó a balancear la cuna de un lado a otro. Al principio, el movimiento resultaba casi relajante, como cuando una enfermera calma a un niño. Entonces, la fricción comenzó a hacer su trabajo. Los bordes arañaban la suave parte inferior del abdomen y dejaban marcas paralelas que se hacían más profundas con cada balanceo. El cuerpo humano no está hecho para repeticiones. Después de unos cientos de movimientos, la piel entre las crestas se desprendió. La grasa y los músculos le siguieron y se desgarraron lentamente como tela. La sangre se acumuló debajo de la columna vertebral y luego se derramó cada vez que la cuna se inclinaba. El torturador no tuvo que añadir fuerza. El propio peso de la víctima lo cortaba. Un registro bávaro del año 1674 describe a un comerciante acusado de envenenar a un noble. Comenzaron a mecerlo al amanecer. Hacia el mediodía, los testigos dijeron que el abdomen se había abierto en pleno apogeo. Vivió hasta la puesta del sol. Anotaron sus últimas palabras: «Detengan la cuna, puedo sentir el aire dentro de mí». El simbolismo fue elegido deliberadamente. La cuna, un recipiente del comienzo, se convirtió en un instrumento de desintegración. Las madres llevaban a sus hijos a mirar y les decían que eso era lo que les pasaba a los mentirosos. El cuerpo que una vez había alimentado se convirtió en una advertencia. Después, la cuna se lavaba con vino y se reutilizaba. Con el tiempo, los bordes de hierro se suavizaron y se necesitaban sesiones más largas para conseguir el mismo resultado. Los beberdugos aprendieron a esparcir sal gruesa para mantener las heridas reactivas, de modo que cada oscilación fuera como una nueva puñalada. Se utilizó durante casi un siglo. El último caso documentado, en el año 1759, fue el de una mujer acusada de infanticidio. La colocaron desnuda en la cuna, con las manos atadas a una pequeña muñeca de madera. Cuando finalmente se le abrió el abdomen, la multitud dijo que la muñeca había caído en el charco de sangre que había debajo. El cronista lo calificó de justicia en forma simbólica.
Los 7 dispositivos compartían una misma filosofía. El estómago era el trono de la vida humana. Destruirlo significaba desmantelar la existencia desde dentro. No mataban rápidamente, sino que enseñaban al cuerpo a traicionarse a sí mismo. Los pulmones jadeaban contra un diafragma que ya no funcionaba. Los intestinos se deslizaban de su sitio como una cuerda derramada. Los gritos cesaron, pero el recuerdo de lo que los provocaba, nunca.